En migraciones. En migraciones. En migraciones. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a esta casa. La verdad que es un placer ver la asistencia a esta conferencia. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el profesor Pablo Gerchunov, quien nos va a hablar sobre, que es un economista destacado y que trabaja en la historia económica o con la historia económica, y que hoy de alguna manera nos va a hablar de qué nos ha pasado en estos 200 años, ya que esta actividad la estamos desarrollando en el marco de festejar, de celebrar los 200 años de la independencia, de nuestra independencia. Hoy Pablo nos va a hablar de qué nos ha pasado, decía recién, en estos 200 años. Y seguramente tenemos mucho por aprender. Recién decía Pablo, somos un país joven, y yo diría, somos un país adolescente, y tenemos realmente mucho por aprender. Entonces, hoy Pablo nos va a hablar de qué pasó con el crecimiento, qué pasó con las economías regionales, cuál es el impacto de las economías regionales y qué sucedió durante estos 200 años. Esta es una actividad cuya iniciativa fue del CONICET, de modo tal que agradezco a Beatriz Bragoni, que está acá presente, que fue la iniciadora de esta idea para trabajar hoy aquí. También esta iniciativa, ella nos invitó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Cuyo, y tenemos aquí al querido decano Ismael Farrando, y la Facultad de Ciencias Económicas. Nos acompaña también Patricia Holguín, que está trabajando en el CONICET y que nos va a presentar al doctor Gerchunov. La verdad es que insisto en que es muy importante que alguien que tiene un conocimiento profundo y tan amplio en un plazo como 200 años nos comente cuál es su perspectiva de los acontecimientos económicos que nos llevaron a estar donde estamos. Creo que tenemos mucho para aprender, así que sean todos muy bienvenidos, y le voy a ceder la palabra al decano Ismael Farrando para que también les dé la bienvenida y les haga un breve comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias, querida decana. En realidad es un acto de generosidad de ella, porque era absolutamente suficiente con que la dueña de casa diera las palabras de inicio, pero tan generosa que las quiso compartir conmigo. Así que, por sobre todas las cosas, ratifico muy brevemente lo que dije ayer en nuestra facultad. Estamos en un emprendimiento conjunto que hacemos con la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Económicas con nosotros, el CONICET, la Cátedra de Historia Institucional Argentina de nuestra facultad, y también con la colaboración y auspicio del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos. La historia nos convoca, esto es signo. Realmente nuestro disertante de hoy le va a poner un broche a este ciclo que se inició ayer, que tuve también el honor de escucharlo al doctor Roberto Cortés Conde, el presidente de la Academia Nacional de Historia, donde en su conferencia y en esas ideas shock, o una filmina shock que pasó, nos hizo una pregunta: si la Argentina era un país posible, con unas variables económicas de lo que habían pasado en cuanto a los empréstitos que habíamos tenido desde los primeros años hasta ahora, y haciendo un resumen histórico formidable en el cual nos sintetizó las ciudades nuestras de América del Sur, no colindantes a los océanos, y las colonias distintas, las del norte y las del sur, y que nosotros estamos en el medio porque estamos en la ruta de la Plata, la ruta de las aduanas interiores, y con esa mirada de la meseta y del altiplano, que es la mirada nuestra distinta a la norteamericana. Bueno, en esa historia tan profunda, ver cómo se han producido estos procedimientos, mejor dicho, estos efectos económicos que hoy nuestro invitado, por cierto, lo va a ver respecto a las economías regionales. Así que bueno, simplemente eso, muy contento, muchas gracias, decana,
nuevamente por invitarme a participar en este estrado, a Beatriz, que ha sido la motora de la cátedra de Historia Institucional, de todo su equipo que está acá, en la Vega y a Alejandra Massi, a David Terranova y todo el equipo, y a nuestra profesora consulta Cristina Segueso de López Aragón, y a profesores de la casa y también del CONICET y de afuera que nos están visitando. Creo que esto va a ser un broche de oro para estas formidables jornadas que nos dan el pensar la historia todos los días. Muchas gracias, querida decana, y bienvenidos. Bueno, son solamente dos palabras. Uno, agradecer al profesor Pablo Gerchunov en su apretadísima agenda poder compartir este cierre de esta jornada, y agradecer, por supuesto, a Esther Sánchez, a la Facultad de Ciencias Económicas, a Ismael Farrondo y al CONICET, porque esto lo hicieron posible. Muy bien. Nos dejamos entonces con Patricia Holguín, que les va a hacer la presentación del doctor Pablo Gerchunov. Nosotros vamos a dejarnos entonces con el expositor. Muchas gracias. Bueno, el profesor Pablo Gerchunov va a hacer una presentación cuyo título es 200 años de historia económica argentina, patrones de crecimiento y economías regionales. El profesor Pablo Gerchunov es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, ha desarrollado una extensa carrera académica como docente e investigador en temas de historia económica, ha sido investigador principal de CONICET, consultor de organismos internacionales como la CEPAL y el Banco Mundial, y jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de Economía de la Nación. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella y director del posgrado en Historia de esa misma universidad. Además se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, investigador asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Ha recibido recientemente el Premio CONEX 2016 como personalidad destacada de las humanidades argentinas en la categoría de Desarrollo Económico. Cuenta con una extensa producción académica, entre sus libros, algunos realizados en colaboración, se destacan El eslabón perdido, la economía política de los gobiernos radicales, 1916-1930, que acaba de ser editado, Historia de las economías regionales argentinas, que se encuentra en prensa, Institucionalidad y desarrollo económico en América Latina, El ciclo de la ilusión y el desencanto, un siglo de políticas económicas argentinas, Desorden y progreso, historia de las crisis económicas argentinas, 1875-1905, y entre otros, y entre la equidad y el crecimiento, ascenso y caída de la economía argentina, 1880-2002. Bueno, le cedo la palabra al profesor Gerchunov. Me dejaron solo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta idea de contar en minutos una historia de 200 años, solo si tiene sentido si uno se convence, se autoconvence de que es un país de verdad joven y que esa historia puede ser contada estilizadamente y brevemente. Yo me di cuenta que era un país joven o que yo era viejo cuando un día, porque hasta ese momento lo había estado negando, descubrí que el día que yo nací, que en el momento, en el mes que yo nací, hacía solo 30 años que había muerto Julio Argentino Roca. Entonces dije, no, pero entonces quiere decir que he vivido un pedazo de la historia argentina muy importante, y para atrás tenía ahí a personajes fundamentales de la historia política argentina cerca. En una de esas mi padre le dio la mano a Roca, qué sé yo.
Entonces, eso calma los nervios para contar 200 años. A la altura del comienzo de esos 200 años, no voy a partir de 1816, voy a partir de 1810, a la altura de la Revolución de Mayo, lo primero que yo les diría es que algo parecido a 14 provincias y un puerto que amagaba ser una provincia, que ya era una provincia formalmente, pero que no terminaba de conformarse como provincia tal como la entendemos hoy, estaba viviendo una transformación muy profunda. Y esa transformación tenía que ver con un reglamento de libre comercio. Primero tenía que ver con la formación del Virreinato del Río de la Plata. Y junto con el Virreinato del Río de la Plata, dado que estamos hablando de historia económica, con un punto al que yo le doy, con una cuestión a la que yo le doy mucha importancia, que es el Reglamento de Libre Comercio de 1778. ¿Por qué? Porque desde ese reglamento, Buenos Aires, los productos que llegaban a Buenos Aires abastecían a la Villa Imperial del Potosí. ¿Y qué era el Potosí? El Potosí era parte del virreinato, pero era la génesis de la mayor riqueza del virreinato en ese momento, que era su minería de metales preciosos. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, a los más jóvenes sobre todo, ¿cómo describiría en términos productivos a la Argentina? País ganadero, país agrícola-ganadero, país industrial. Muy difícilmente cualquiera de ustedes me contestaría país minero. De Australia se podía decir país minero, de Canadá se podía decir país minero, de la Argentina no se puede decir, de la Argentina no se puede decir país minero. Y sin embargo, para 1810, la principal esperanza en expectativas de riqueza que había en la Argentina era la riqueza minera. Era el Potosí, era el Alto Perú y su riqueza minera que había que conservar. Desde aquel reglamento de libre comercio de 1778, Buenos Aires se convierte en el puerto de salida de esa riqueza minera. Riqueza minera que luego vamos a perder, muy rápidamente vamos a perder como parte de lo que luego va a ser la Argentina. Desde Buenos Aires se exportaban los metales preciosos y como se exportaban los metales preciosos apareció un beneficio secundario. ¿Cuál era ese beneficio secundario? El beneficio secundario era estos descubrimientos muy pequeños, muy sencillos, a mí me parecen muy interesantes para el fundamento de la trayectoria de una nación desde el punto de vista económico. ¿Qué pasaba? Que las piedras preciosas valen mucho, pesan poco y ocupan poco lugar. Como valen mucho, pesan poco y ocupan poco lugar, un barco es inmenso para trasladar riqueza minera, para trasladar metales preciosos. De manera tal que en las bodegas de los barcos, por llamarlo de algún modo, que en las bodegas de los barcos había espacio suficiente de regreso a España como para cargar ahí algo en principio secundario, que eran cueros, básicamente cueros. Entonces, uno saca la fotografía de ese momento inicial, y ese momento inicial es el Potosí, riqueza minera, el puerto de Buenos Aires, sus comerciantes, barcos que llegaban a ese puerto y que se iban, luego de haber traído sus productos para Buenos Aires, para el virreinato y principalmente para la Villa Imperial del Potosí, se iban cargando también cueros, además de metales preciosos. Es una descripción que no es una descripción de la Argentina que conocemos. No es la Argentina que conocemos. Había algo adicional que permitía que los cueros existieran.
y es que con la huida precipitada de los conquistadores, bastantes siglos antes, de los conquistadores españoles, en esa huida precipitada habían dejado algunas vacas y algunos caballos. Y por la tasa de interés compuesta, cuando los caballos y las vacas se reproducen y no hay depredador, en este caso casi no había seres humanos, entonces la multiplicación de las vacas y los caballos era absolutamente fenomenal. Quiere decir que en ese momento inicial que estoy describiendo, además de lo que les he dicho, hay un elemento central. Este país estaba lleno, pero lleno quiero decir por decenas de millones de vacas y caballos, y no tenía prácticamente, o tenía una escasa población de seres humanos, y sobre todo esa provincia de Buenos Aires que luego iba a ser central para la historia. Cualquiera que vea el hipódromo de Palermo en Buenos Aires, por ejemplo, se da cuenta del significado del caballo. No hay hipódromo de esa magnitud en casi ningún país del mundo. El amor del argentino por el caballo, que se ha ido extinguiendo, tiene mucho que ver con ese momento inicial. Un viajero más tarde, algún viajero que llega a Buenos Aires, a la ciudad, se encuentra, por ejemplo, con un mendigo andando a caballo. Y entonces escribe algo parecido a lo siguiente. Esto es una contradicción en los términos. Los caballeros, es decir, los que andan a caballo no son mendigos. Y si son mendigos, no andan a caballo. Le explotó a ese visitante que escribió sus memorias, le explotó la cabeza. No podía ser. Hasta ahí uno puede decir, hasta en ese momento inicial, uno puede decir, hay ahí un proyecto de progreso. La palabra proyecto es un exceso para la época. La palabra progreso no es un exceso para la época, porque andaba dando vuelta la palabra. La palabra proyecto es un poco excesiva, pero tomándole prestado al presente algunos términos, digamos que uno podía esbozar ahí un proyecto de progreso. Pero con la revolución llegó la guerra. Y un punto central que yo quiero que es eje de lo que yo les voy a transmitir hoy, un punto central es que la Argentina es un país que, mirado en su historia, en la totalidad de su historia, no ha terminado de firmar internamente un tratado de paz, ni desde el punto de vista federal, ni desde el punto de vista social. Lo repito, no ha firmado un tratado de paz definitivo, ni en la dimensión federal, ni en la dimensión social. Y un primer elemento que nos lleva a ese punto es la guerra. Y ustedes me preguntarán de qué guerra está hablando Berchunov. Estoy hablando de la guerra de la independencia, estoy hablando de las guerras civiles, estoy hablando de las guerras civiles y de la guerra de la independencia, sí, estoy hablando de las dos cosas. Y un poco para bajar el tono épico de los años festivos y de las efemérides, diré que quizá no era tan fácil distinguir en ese momento entre guerra civil y guerra de la independencia, porque muchas de las provincias interiores desconfiaban tanto o más del poder de Buenos Aires como del poder de España. Entonces, ¿de qué se trata esta guerra? Les diré, no es una cuestión fácil de dilucidar, pero Argentina comienza a vivir una guerra larga, una guerra que por momentos estuvo soterrada, una guerra que por momentos no se expresó con toda su violencia, pero en todo caso nunca terminó de resolverse en ese tratado de paz de que les hablo. Reclutamiento, con el reclutamiento varones en edades centrales que eran más bien soldados,
soldados, por lo tanto, que hacían escasear la mano de obra en los territorios productivos, escasez de mano de obra que llevaba entonces necesariamente a salarios relativamente altos. No quiero decir salarios altos, quiero decir salarios relativamente altos, sobre todo respecto a otros países de la región. Y en esa guerra se perdió el Alto Perú. Y en esa guerra, por lo tanto, no digo que se perdió la ilusión minera, porque paso a nombrar Rivadavia, San Martín, Belgrano, Rosas, Roca, Irigoyen, Perón, Menem. Y digo, estoy nombrando solo a algunos de las figuras de la política argentina, para los cuales el mito minero o la ilusión minera fueron centrales. Bueno, ¿saben qué? Lo perdimos con el ejército del norte, con las derrotas del ejército del norte. Y al perderlo con las derrotas del ejército del norte, eso armó simultáneamente, nos generó un problema adicional. Porque aquel Potosí que nos brindaba metales preciosos para ser exportados, nos brindaba también financiamiento para el Estado. Y ese financiamiento para el Estado se pierde y tiene que ser urgentemente y como dé lugar reemplazado por algún otro recurso, y ese recurso son los recursos de aduana. Se reemplaza una fuente de financiamiento por otra en medio de una situación de guerra. No puede ser, como seguramente nos contó ayer Roberto Cortés Conde, que ese país no tenga en el origen una presión inflacionaria de gran envergadura. Si eso fuera todo, una persona como yo que un poquito de inflación no le parece que esté del todo mal, diría, bueno, ya está, ya lo superaremos. Endógeno a la cuestión productiva, si resolvemos la cuestión del patrón de crecimiento y si resolvemos la cuestión federal y la cuestión social, la cuestión de la inflación y de la moneda se va a resolver solo. Pero lo cierto es que tardó y en verdad nunca se terminó de resolver. Lo que más me importa en esa noción de endogeneidad es que guerras internas y guerras externas, y ahora a las guerras externas debería agregar también los sitios del puerto, demoraron el progreso material. Hablamos hace un rato de un proyecto de progreso material. Bueno, el otro término al que nosotros somos adictos, pero ahora me refiero a los historiadores políticos y económicos, es a la noción de demora. Es una palabra predilecta nuestra. Todo el tiempo estamos hablando de la demora. Muy bien, si uno dice, en 1810, Revolución de Mayo, se abre la economía, nos abrimos al libre comercio, terminó el monopolio comercial español, naturalmente comienza el progreso. No. Como nos probó alguna vez Tulio Alperín Dongui y como solemos hacer los académicos, después se probó 14.000 veces más, ocurrió que el progreso material en serio no empieza, no digo que no haya habido nada, a ver, ustedes me van a disculpar, en una conferencia de este tipo uno se saltea trazos finos para concentrarse en trazos gruesos. Y cuando uno se concentra en trazos gruesos, dice 1810, 1840, la demora de Alperín. O una de las demoras de Alperín. Una demora de Tulio Alperín. Una demora de Tulio Alperín. Y desde 1840 en adelante uno podría decir ahí sí, chapeau a Rosas quizá, chapeau a Rosas. Uno podría decir que el cuero y el tasajo empiezan a exportarse en magnitudes significativas.
la dinámica del crecimiento de las exportaciones de cuero, tasajo, agrego, cebo, crin de caballo, nos coloca en algo que podríamos denominar los primeros atisbos de la primera globalización. Porque, a ver, era como para sentir un poquito de orgullo, Le vendíamos cuero a Inglaterra, a Bélgica, más tarde le íbamos a vender lana y también lana a Estados Unidos, por ejemplo. Y la Argentina empezaba una dinámica de crecimiento que en realidad la historia económica recién descubrió hace muy poquitos años. Yo diría que descubrió centralmente, lo descubrió y lo volvió un consenso hace algo parecido a un cuarto de siglo. La Argentina creció, dije eso, ¿no? La Argentina comenzó a crecer, dije. Bueno, señores, esta conferencia se llama Patrones de Crecimiento y las Economías Regionales. Si yo tuviera que volver a simplificar ahora, diría, no sé si creció la Argentina, es un debate. Lo que es seguro es que creció la provincia de Buenos Aires. Esto es, lo que nosotros llamamos crecimiento argentino desde 1840 hasta para adelante por bastante tiempo es más el crecimiento de la provincia de Buenos Aires que el crecimiento de las provincias interiores, que muchas de las provincias pobres del norte y algunas del oeste. No quiero decir que no hayan crecido, no me quiero meter en un debate secundario acerca de si la expansión exportadora que recién comenzaba a darse en ese momento, le brindaba a las provincias interiores frutos posibles. Yo creo que sí, muchos creen que no. Y es un debate no definitivamente cerrado. El hecho es que en 1840 empieza el crecimiento de las exportaciones de manera regular y eso desde 1850 pasa a ser también pasa a ser predominantemente crecimiento lanar. Homenaje en este caso no a Tulio Alperindongui, sino a Hilda Sábato. A muchos otros también, como dije, 14.000 papers. Pero nos colocó, ella pudo colocarnos muy visiblemente, más que otros autores, la idea de que en algún momento, cuando se descubrió y se inventó el desbrojador mecánico, o cuando la expansión de la industria de las confecciones se aceleró en los países más avanzados, o cuando en la década del 60 la guerra de secesión arrasó con el algodón en Estados Unidos, de pronto la oveja ocupó el lugar del vacuno en las tierras que hoy consideraríamos, entonces también consideraríamos más fértiles. Llamativo, digo, cualquiera de ustedes que toma un auto y se va de la capital federal y empieza a recorrer para afuera, no se le ocurriría que eso estaba poblado de ganado lanar en algún momento, pero eso fue lo que ocurrió. Dije tratado de paz y digo, ahora, ¿todo esto cómo ocurría? Y yo le digo, ocurría en medio de guerras civiles, ocurría en medio de, si no lo queremos llamar guerras civiles, de confrontaciones internas que no terminaban nunca. Es decir, que podían adormecerse un tiempo, lean a Álvarez, y que recobraban todo su vigor tiempo más tarde. En ese escenario, el desafío y la pregunta, ayer escuché recién, Roberto Cortés Conde preguntó si era Argentina factible, posible, ¿no? Bueno, era una pregunta que para 1850, una pregunta perfectamente válida. ¿Era lo que hoy llamamos la Argentina un país?
Bueno, no era un país, estaba la Confederación y estaba la provincia de Buenos Aires. Y no había muchas razones para pensar ex ante, para pensar de antemano, que eso iba a tener una solución armónica. 1853 tuvimos una constitución que parece ser un tratado de paz. Y digo, parece ser un tratado de paz porque no la firmó Buenos Aires. Entonces no era un tratado de paz. Porque si no firmaba Buenos Aires, eso no podía ser un tratado de paz. Pero en 1860, la provincia de Buenos Aires, y en particular un personaje extraordinario que se llama Bartolomé Mitre, empuja a la provincia de Buenos Aires a firmar ese tratado. Sorprendente. Yo todo el tiempo me pregunto, y no me voy a detener en ello, me pregunto, ¿qué lo llevó a Mitre a aceptar eso? ¿Qué lo llevó? ¿Qué llevó a la provincia que se había vuelto rica? ¿Qué llevó a la provincia que se había vuelto rica, liderada por el caudillo de esa provincia, Bartolomé Mitre, a firmar la Constitución que cedía los recursos de aduana a la nación? Porque tengan en cuenta lo siguiente, cuando nosotros hablamos de la Argentina, entonces y ahora, estamos hablando de un país mezquino en puertos de aguas profundas, compárese con Estados Unidos o Canadá, y mezquino en ríos que lleven a los puertos de aguas profundas. Los únicos dos ríos ya los conocemos. Los únicos dos ríos que llevan a puertos de aguas profundas son aquellos que en todo caso podía haber aprovechado el urquicismo si en el medio no se hubieran colado los ferrocarriles. El hecho es que Argentina no tenía puertos, tenía un solo puerto de aguas profundas, pertenecía a la ciudad de Buenos Aires, ese puerto tenía una aduana, era la única aduana rica del país, y un hombre generoso decide firmar la Constitución del 60. ¿Por qué? En una de esas porque la caballería urquicista le hacía la vida imposible y no había manera de seguir adelante, y él, como quería realmente el progreso material, la inversión extranjera y la inserción en el mundo, la globalización, dijo, y bueno, arreglemos, repartamos la plata con esta gente de alguna manera, pero cedamos la aduana y la capital. Cedió la aduana, no pudo ceder la capital fue un hecho, la federalización de Buenos Aires fue un hecho a sangre y fuego en 1880, es decir, segunda demora. Entre 1860, que parece que todo está resuelto y el Tratado de Paz firmado, y 1880, y el hecho de sangre de la federalización de Buenos Aires, 20 años. 20 años no son nada. No, 20 años es bastante en un país de 200 años. El 10% del tiempo, segunda demora alperiniana, llamémosla así. Segunda demora. Pero bueno, tarde o temprano ocurrió, y a sangre y fuego, como dije, Roca en 1880 ingresa con su ejército llamado nacional, su ejército de chinos, a la ciudad de Buenos Aires, y termina de resolver en términos militares y en términos políticos, yo he escrito no necesariamente en términos económicos, la cuestión de la relación entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Ahí sí, entonces, Roca llega, es presidente, asume la presidencia, ocupa el territorio, expande el territorio argentino, como lo contaba Lisandro esta mañana en una de las mesas de las reuniones de estas jornadas, y da la impresión de que tenemos un camino, desde 1880 tenemos un camino que es, así como aquella convención de 1778, ahora tenemos un golpe de fortuna extraordinario.
Y el golpe de fortuna extraordinario es que una vez que se pacifica el país, se pueden hacer inversiones en ferrocarriles con capital extranjero. Hay financiamiento externo para ferrocarriles privados o públicos, no importa. Hay financiamiento externo para los ferrocarriles. Y los ferrocarriles tienen, en un cierto sentido, esa característica de los barquitos de 3 velas de los que hablamos hace un rato. Los ferrocarriles, ¿a quién benefician más en el concierto mundial? Sino a un país que produce sobre todo bienes de bajo valor específico. Esto es, bienes con un alto valor, con un bajo valor por unidad de peso. Por ejemplo, con un bajo valor por tonelada. Argentina, con el ferrocarril, Argentina ganadera con el ferrocarril se convierte de pronto en un país agrícola ganadero. La agricultura no viene desde los orígenes como motor del crecimiento. No quiero decir que no hubiera agricultura en Argentina. Digo que se convierte en motor de crecimiento desde 1880 en adelante. En medio de complicaciones de tal naturaleza, en medio de complicaciones que nos llevan a pensar tanto en términos de un tratado de paz inconcluso, que en 1890 tenemos una de las 3 más grandes crisis de la historia. Y yo diría una de las 2 más grandes crisis de la historia, porque una de ellas es 1914-1917 y ese es un shock exógeno sin ninguna duda, no depende de nosotros mismos. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con esto? Hay una buena época. 1880-1914, 1880-1930, quedémonos atrás. 1880-1914, no tanto, porque digo que hay una crisis en 1890. Los invito a los que les interesa la historia económica a mirar el gran crecimiento exportador argentino. La gran época del boom exportador. Algunos de ustedes quizá lo llamen la Belle Époque. Y algunos de ustedes, tomando algún partido, dirán la Belle Époque oligárquica. ¿Eh? Y yo digo, ¿cuánto duró eso? No me gusta el término, digo lo que está en alguna franja de la literatura, ¿no? Belle Époque sí, pero Belle Époque oligárquica. Creo que es una simplificación que no comparto, pero lo cuento para que nos pongamos de acuerdo sobre el tipo de debate que podía haber al respecto. La verdad es que la Belle Époque oligárquica, en sentido estricto, en términos de volúmenes crecientes de exportaciones, es 1897-1912. ¿Me hacen la cuenta? Son 15 años, creo, ¿no? ¿Está bien? Son 15 años. Quiero decir, aquello que añoramos, ese pasado mítico que añoramos, son 15 años. ¿Son pocos? No, son muchísimos. Si yo nací 30 años antes de la muerte, después de la muerte de Roca, son muchísimos 15 años. Y marcan una época. En 1914 algo pasa y la economía empieza a crujir. Y aquello que había terminado siendo un tratado de paz en el terreno del conflicto federal, porque Roca lo había conseguido, porque Roca había dispuesto de los recursos de aduana para repartir dinero entre las provincias pobres, porque el roquismo había hecho más que eso, había dado proteccionismo regional acotado a algunos cultivos industriales del interior para que floreciera producción fuera del litoral, y estoy hablando obviamente de Mendoza y el vino, y estoy hablando obviamente del azúcar tucumano y más adelante jujeño salteño. Esa combinación centralista, yo te doy plata desde el dinero central, naturalmente, porque yo soy el que tiene la aduana, y ahora no es Buenos Aires la que tiene aduana, es la nación la que tiene aduana, y reparte el dinero. Y del otro lado te doy proteccionismo. Roca lo dice muy bien en uno de sus más maravillosos, no tiene tantos maravillosos discursos, no sé por qué lo dije de este modo, tiene un gran discurso.
Y ese gran discurso es la inauguración del ferrocarril en Mendoza. 1885, si no me acuerdo mal. ¿84? ¿Roca llega en el 84? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, 84. 1884 lo dice así, dice ferrocarriles y proteccionismo. Ferrocarriles básicamente para extraer los recursos de la agricultura, que a diferencia de la ganadería, el trigo y el maíz no caminan solos, y por lo tanto había que ponerle ferrocarriles, y proteccionismo para que la riqueza fuera de algún modo compartida. Extraordinario. Digo, como modelo estilizado de organización política y económica es extraordinaria. La economía política de lo que yo llamo el roquismo por extensión, lo llamo roquismo, obviamente Roca no participa de todo el periodo, pero digo, es los efluvios de Roca, es el momento roquista. Eso se termina, digo, en 1914 y se termina por dos razones. Primera, por el shock exógeno de 1914, la guerra mundial, y segundo, porque se agota la frontera agrícola. Más o menos en 1914, más o menos en el 18, en el 20, hay una discusión acerca de cuándo fue, pero el hecho es que en algún momento esa Argentina que crecía sobre la base de la ocupación del territorio fértil de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, se acaba y va a tener que crecer solo con sus incrementos de productividad. Subrayo la palabra clave. Digo incrementos de productividad. Esto quiere decir que de aquí en adelante el esfuerzo y la productividad van a tener que tomar el lugar central a lo que antes fue simplemente la expansión de la frontera. Todo país que expande la frontera puede dejar de lado la cuestión de la productividad por el tiempo en que dure la expansión de la frontera. Todo país que haga un descubrimiento minero importante, Australia en los últimos 20 años, puede dejar atrás la cuestión, puede dejar a un costado la cuestión de la productividad mientras eso dure. En 1914 se terminó, señores, no hay paraíso, no hay Belle Époque, hay esfuerzo y productividad. No sabemos si hay esfuerzo y productividad. Digo, va a tener que crecer con el esfuerzo y la productividad. Llamativamente, eso le toca, fíjense, el cruce de caminos, eso le toca a la primera experiencia de democracia plena de la historia argentina. Le toca a los gobiernos radicales. ¿Sabían los gobiernos radicales que les estaba tocando eso? No tenían ni la menor idea. No sabían. Porque hay que tener una mirada de águila muy fuerte para darse cuenta que se junta Irigoyen con su ministro Salaverry y dice, a ver, ¿sabés que se acabó la frontera y ahora tenemos que correr por productividad? No, así no dialogan los hombres de gobierno. Y esos son los problemas que afrontan los hombres de gobierno. Pero por fortuna para Irigoyen y para Alvear, lo que ocurrió es que la productividad subió bastante por efectos de la innovación tecnológica que vino de afuera, estoy hablando de la cosechadora de arrastre y el tractor, y adicionalmente a eso, la nueva Unión Soviética entra en un colapso productivo de tal magnitud que le abre mercados a la Argentina. ¿De cuándo es el término granero del mundo? ¿Alguien sabe de cuándo es el término granero del mundo? El término granero del mundo yo no sé de cuándo es. No pude descubrir cuándo fue la primera vez que se dijo granero del mundo. Pero sí les puedo decir una cosa. Si para algún momento de la historia argentina se aplica el término granero del mundo, es para los años de Irigoyen y principalmente de Alvear. La Unión Soviética en colapso, la cuenca del Danubio que no se recupera después de la guerra y los norteamericanos que producen alimentos los venden en el mercado interno para abastecer a una fuerza de trabajo que va a producir bienes industriales con tecnología de punta.
Cuidado entonces, porque el término granero del mundo es un término en discusión como calificativo positivo. Quiero decir, si estamos vendiendo nuestros alimentos, y la Argentina se había convertido en un productor de alimentos, si estamos vendiendo nuestros alimentos al mundo, es que no los estamos usando para abastecer a un mercado interno que en una de esas podía producir otro tipo de bienes. La Argentina no pudo. ¿Por qué no pudo? Y quizá porque no tuvo a Alexander Hamilton en 1790 o en 1810 o en 1830, aquel que pudo organizar la cuestión en Estados Unidos mucho antes que Roca en Argentina, exactamente 90 años antes, o 80 y pico de años antes, y lo hizo con el Banco Nacional, con el proteccionismo industrial y con un sistema de crédito, es decir, con un mercado de capitales. Todo lo que no tuvo la Argentina. Cuando la Argentina pudo entrar en la autopista del progreso desde 1880 en adelante, Estados Unidos le llevaba 90 años. Como les digo, Irigoyen y Alvear se pudieron sobreponer gracias a esto, ¿no? Gracias a su ganancia de participación en los mercados mundiales. Pero obviamente no se pudieron sobreponer al hecho de que en 1929, a este fenómeno de se acabó la frontera agrícola, se le agregó otro no propiamente argentino, que fue la crisis de 1929. Y la crisis de 1929 hace emerger nuevamente la cuestión de que el Tratado de Paz no es definitivo. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin patrón de crecimiento. Argentina, voy a usar la palabra por primera vez, se quedó sin rumbo. Sin rumbo, ni en el mercado mundial, ni muy claramente en el mercado interno. Allí comienza lo que con mucha concesividad podríamos llamar un nuevo patrón de crecimiento industrial mercado internista. ¿Y por qué digo con mucha concesividad? Y bueno, simplemente porque eso se hizo a las apuradas, respondiendo a las urgencias de la macroeconomía. Si no podíamos obtener libras esterlinas y dólares vendiendo trigo, carne y maíz, la única manera de obtenerlos era por la vía de reducir el componente importado de nuestro patrón productivo. Y eso ocurrió. Eso ocurrió. Eso ocurrió durante la mal llamada, en términos económicos, década infame. No digo que no se la pueda llamar así en términos políticos, pero en términos económicos, la década infame es una operación de salvataje frente a un país que se ha quedado sin rumbo. ¿Sirvió? Y sí, qué sé yo, es como, no sé, es como poner a jugar a Maradona Fútbol 5, poner a Federico Pinedo y a Raúl Previch a tratar de resolver la cuestión. Es como una cancha de tierra de fútbol 5 llena de pozos. No podían hacer mucho. Hicieron lo que pudieron. En un país que, como vimos, era un país de salarios altos. De salarios altos, pero que, sin embargo, no había resuelto la cuestión distributiva. Sí, Pinedo y Previch resolvieron por la vía de la coparticipación federal de impuestos, es decir, con el reparto de los impuestos, una vez que se hundieron los recursos de aduana y aparecieron los impuestos a los combustibles, el impuesto a las ganancias y otros impuestos, sí pudieron resolver la cuestión federal, pero no pudieron resolver la cuestión del conflicto, de un nuevo conflicto, que es el conflicto de clase. Argentina tiene un conflicto federal, tuvo un conflicto federal y un conflicto de clase. El conflicto de clase emerge recién cuando se acaba la gran migración de ultramar. Porque ahí ya los salarios no se pueden mantener constantes y la gente contenta con migración masiva de italianos. No se puede. Entonces la industrialización empieza a hacer presión sobre los salarios. Los gobiernos no quieren que los salarios suban demasiado.
y postergan una segunda cuestión, que es la cuestión distributiva y la cuestión, por llamarlo así, con términos también prestados del futuro, de la justicia social. ¿Viene alguien a resolverlo? Pero seguro. Díganme ustedes. Se llama Perón. Perón vino a resolverlo. Perón vino a resolver, y como, no sé, leí alguna vez en un texto, yo creo que en un texto de izquierda que se llama la New Left Review, creo que leí alguna vez, Perry Anderson quizá, no me acuerdo ahora, una frase del tipo, ese señor, el general Perón, el coronel Perón, no hizo ninguna revolución productiva, no cambió la estructura productiva argentina, pero hizo una revolución justiciera. Cuando digo revolución justiciera, yo que tengo mis años, me da un poquito de alergia a la palabra revolución y por lo tanto no crean que estoy diciendo algo necesariamente elogioso. Pero sin duda, algo que había quedado en el vacío en los intentos de tratado de paz anteriores emerge a la superficie y demanda una solución. Y Perón la da. Pero solo que no la da en un contexto de solución cooperativa. La da en una solución de naturaleza no cooperativa. Por supuesto, cualquiera que vea con buenos ojos aquella solución peronista podrá decir, y bueno, ¿qué otra cosa podía hacer si el pasado había dejado en un cono de sombras la cuestión social? No. Homenaje a Eduardo Zimmermann. No porque los gobiernos conservadores o los gobiernos reformistas o el espíritu reformista de los gobiernos conservadores se hayan negado a hacerlo, sino porque no tuvo plafón, no se pudieron hacer. El código de trabajo no se pudo hacer, muchas cosas no se pudieron hacer, la jornada de 8 horas no se pudo hacer y se hizo en las provincias con los gobiernos radicales, pero recién fue ley nacional en 1928. ¿Había entonces una deuda o no la había en materia social? Yo soy de los que creen que la había. Y yo soy de los que creen que Perón vino a resolverla. Y también soy de los que creen que vino a resolverla en una solución no cooperativa. Perón avanzó en esta política, ayudado cada vez de más proteccionismo, porque eso levantaba el precio de la industria, de los bienes industriales, y eso permitía pagar salarios más altos, hasta que se dio cuenta él mismo de que el mercado internismo de bienes de baja densidad de capital no podía durar mucho más y se pasó a otra etapa. Se pasó a otra etapa. Quiso hacer un cambio en el patrón productivo a favor de los insumos difundidos, de la siderurgia, de la petroquímica y también de los bienes de consumo durables, de los automóviles, etcétera, etcétera. ¿Lo pudo hacer? No, no lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque eso solo se podía hacer sacrificando el nacionalismo. Solo la inversión extranjera podía lograrlo, y sacrificando los salarios peronistas altos. Y Perón podía estar dispuesto a sacrificar el nacionalismo, pero no los salarios altos. De modo tal que ahí un emergente nuevo de que no había tratado de paz fue el hecho de que Perón cayó, y esa tarea inconclusa que Perón se había propuesto muy tímidamente y nunca había llegado a hacerla, la hizo el desarrollismo. El desarrollismo, una etapa de la historia argentina. Yo diría que la visión desarrollista de la historia, en otras palabras, la idea de la modernización industrial ocupa la escena económica argentina, la escena de la política económica argentina entre mediados de 1950 y mediados de 1970. En gobiernos de democracia acotada, como Frondizi, y en gobiernos dictatoriales, como los de Onganía.
Pero ese mismo hecho, el hecho de que tuviera que intentarse en democracia acotada o en dictadura, refleja el hecho de que no era un tratado de paz, refleja el hecho de que Argentina estaba en la trampa de los ingresos medios, esto es, que no podía pegar un salto de progreso sin sacrificar la rutina de la democracia. Y si sacrificaba la rutina de la democracia, no lo estaríamos llamando un camino de progreso, o por lo menos no lo estaríamos llamando en sentido pleno. El desarrollismo fracasó. Frondizi fue, yo me acuerdo porque era muy chiquito, Frondizi fue un intento de tratado de paz. El Frondizi del 58 fue un intento de tratado de paz. Mi papá estaba seguro de que ganaba Frondizi en el sentido no de que ganaba las elecciones, sino de que ganaba la batalla, de que lograba su propósito, de que iba a haber elecciones en algún momento, iba a participar el peronismo, pero la voz de la razón, que era la voz del desarrollismo, se iba a imponer. Y no se impuso, no se impuso. Argentina siguió teniendo una industria atrasada a lo largo de todo ese periodo. El último intento en ese sentido, después de el fallido y trágico tercer gobierno peronista, es el gobierno militar de 1976. Pero para ese entonces la historia es distinta. Para ese entonces la historia es la historia de los últimos 40 años. Vamos llegando al final. De los últimos 40 años tienen algo que los une. ¿Y qué los une? Los une, además de la violencia inicial que no une todo el periodo, porque son algunos años de dictadura sangrienta y 30 y pico de años de gobiernos democráticos, lo que los une es ingresar a la segunda globalización sin rumbo. Quiero decir, teníamos socios en la primera globalización, los teníamos. Tenemos socios en la segunda globalización, no los tuvimos por mucho tiempo. Y cuando pareció que lo teníamos, que era, ya se sabe, China, la Nueva Inglaterra, en una de las grandes exageraciones de los historiadores económicos, cuando apareció China, apareció, y se puede demostrar, en un orden de magnitud y una fuerza que no tienen nada que ver con aquellos años del 80 al 14 o con aquel periodo 14 de 1897 a 1912. Nada que ver, nada que ver. Argentina sin rumbo. Si yo tuviera que decir en qué se refleja la falta del Tratado de Paz hoy, es en el hecho de que la Argentina es un país que económicamente no tiene rumbo. Y voy a terminar ejemplificando la falta de rumbo con la estilización, en pocas palabras, de dos gobiernos, porque claramente del actual no voy a decir una palabra. Menem, modernización acelerada, apertura económica, dejo de lado tipo de cambio bajo, pero lo agregamos, bueno, tipo de cambio bajo, desempleo, costo social muy fuerte y una escasísima política de compensación a los perdedores, bajísima compensación social. Eso es Menem. Si este fuera un país con un rumbo establecido, es decir, ¿vieron cuando uno anda por el campo sobre la huella? Cuando uno anda sobre la huella, no se sale de la huella. No se sale de la huella. Bueno, miremos ahora con ojos piadosos o con ojos simplemente de historiador los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué fueron? Fueron el opuesto simétrico. ¿Qué fueron? Fueron un intento de reparación social de aquel daño cometido, pero con una visión del país que era una visión nostálgica de un pasado irrecuperable.
del pasado de la sustitución de importaciones. Es un extraordinario esfuerzo de reparación social en medio de un gran anacronismo productivo. Entonces, si en los 90 fue esto y en los 2000 fue esto otro, entonces, ¿dónde está el rumbo? Y pregunto para terminar, ¿dónde está la diagonal que nos lleve a ese tratado de paz que nunca encontramos? Gracias.